Bueno, empezamos entonces la clase de hoy referida al dominio público del Estado, público y privado del Estado. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Vamos a tratar, este sería el objetivo de la clase, de entender de qué se trata esta noción de dominio público y por qué tiene un nombre distinto para referirse a la propiedad o a los bienes que son propiedad del Estado. Y vamos a ver si al final de la clase podemos saber por qué hay una noción especial para referirse a estos bienes y por qué se la distingue de este mismo título de propiedad del derecho civil. Y también vamos a ver por qué hay una distinción entre los bienes del dominio público del Estado y los bienes del dominio privado del Estado. Entonces, piensen, nada más que para iniciar, digamos, y para ilustrar la introducción, en la diferencia que hay entre una calle, entre un departamento de un particular y un departamento que pueda ser propiedad del Estado. Pensemos en estos tres bienes y intuitivamente vamos a percibir, a inferir que algún régimen jurídico distinto van a tener. Algún régimen distinto van a tener. De eso vamos a hablar ahora. Les pido que cualquier duda me interrumpan y levanten la mano o intervengan directamente, sea para hacer un comentario ampliatorio o para plantear una inquietud. Desde la antigüedad, estas nociones se distinguían. Es decir, había caminos, calles y plazas que no pertenecían a ningún individuo y todos podían usar. Eso es algo desde la antigüedad. Ya en Grecia, con el advenimiento de la polis, esto fue institucionalizándose, formalizándose, y empezó a llamarse la cosa pública, y después en Roma, ya cuando se expande el Imperio Romano, estaban las institutas, ya se hablaba de dominio público, hasta después el advenimiento del feudalismo y de las monarquías absolutas, en donde el dominio era de la corona, el rey era el dueño. Pasamos así a la Revolución Francesa, en donde el dominio deja de ser de la corona y pasa a ser el dominio del pueblo, el dominio del pueblo. Esto que parecen todas cuestiones terminológicas, después han suscitado una serie de controversias doctrinarias, pero es bueno entender de dónde vienen, de dónde vienen. Por eso todavía se discute si el dominio público le corresponde al Estado, que es una noción moderna de la modernidad, o al pueblo, que es una noción un poco anterior. Entonces, bueno, la Revolución Francesa viene a cambiar este orden y dice, no, el dominio no es del rey, es del pueblo. Bueno, entonces, sigue esta evolución de la noción, vamos a decir. Todavía no tenemos la definición, pero vamos acercándonos a una definición de dominio público. Que ustedes imaginarán que tiene dos características principales. Ahora las vamos a ver, pero el dominio público es inalienable e imprescriptible. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero estas dos características que lo distinguen de la propiedad privada, de los particulares, integra lo que ustedes ya han visto
más extensamente, el régimen exorbitante del derecho privado. Y está integrado por prerrogativas que exceden el derecho civil y por garantías que exceden el derecho civil. Esto es derecho administrativo. Por eso el dominio público y también vamos a ver el dominio privado del Estado están regidos por el derecho administrativo, no por el derecho civil. Aunque el Código Civil tiene una palabra para decir, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver esto de la intervención del Código Civil o del legislador nacional en esta materia. Pero sí podemos afirmar que el dominio público es una noción de derecho administrativo. Y la distinción radica fundamentalmente en el destino, en el uso público. El destino es lo que va a dar fundamento a estas dos características que les mencioné de inajenabilidad, es decir, no está en el comercio, y imprescriptibilidad. Características que tienden a su inalterabilidad. Es decir, el destino del uso común de estos bienes hace que tengan estas características para que sea inalterable, es decir, que no pueda, para que no vaya perjudicándose sus cantidades, sus calidades, sea por prescripción o por venta de una administración. Bueno, vamos a veces sirve eh, distinguirlo o ver cuáles son las semejanzas con otras categorías parecidas, pero que no son iguales. Por ejemplo, el servicio público. Y esto nos ayuda a delimitar un poco la noción. Servicio público, bueno, muchos bienes públicos están afectados a un servicio público, pero pueden ser bienes privados del Estado o bienes de particulares. Por ejemplo, los cables o las estaciones transformadoras para la distribución de energía eléctrica pueden ser bienes privados del concesionario o pueden ser, depende del régimen de concesión y del régimen de privatización, como se haya instrumentado, o pueden ser bienes del dominio privado del Estado. Pero el servicio público es una actividad y el bien son los bienes del dominio público, privado o bienes particulares son cosas, ¿no? Entonces ya ahí tenemos una primera delimitación. Tampoco es igual la obra pública. Podemos decir, toda obra pública integra el dominio público. Si se hace una ruta, va a integrar el dominio público, pero no todo dominio público es obra pública. Entonces ahí podemos delimitar. Por ejemplo, un río no es una obra pública. Porque ahora vamos a ver la clasificación. Hay bienes artificiales y hay bienes naturales. Ya vamos a ver. Otro concepto fronterizo es la jurisdicción. Y suele pedirse esta delimitación, es interesante, que jurisdicción como poder o potestad. Y muchas veces la jurisdicción no coincide con la titularidad del bien. Hay veces que la jurisdicción federal sobre una playa o sobre un río navegable interjurisdiccional, tiene jurisdicción federal, pero por ahí el río o la laguna o el arroyo puede ser un bien del dominio público provincial. Entonces, en ese caso, no coincide dominio, jurisdicción, pero puede ser que sí, como por ejemplo el mar territorial. El mar territorial es dominio y jurisdicción del Estado Nacional. Después
también podemos distinguir. Hay bienes privados del Estado federal, pero que tienen jurisdicción local o jurisdicción concurrente. Vamos a entonces acercarnos al concepto. Vamos al concepto de dominio público, como ya vimos, tiene naturaleza y regulación distinta del derecho privado, en razón de su titular, que es el Estado, lato sensu, es decir, el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal, son titulares de dominio público. Por ejemplo, las calles de una ciudad son titularidad del municipio. Hay rutas interjurisdiccionales que son propiedad de provincias, intermunicipales. Hay rutas provinciales. Ahí no sé si María, vos querías decir algo, no te escuché. Y después, entonces decía que la noción de dominio público, su naturaleza y regulación diversa, se vinculan con el sujeto que es titular, el Estado lato sensu, decía. También tiene que ver con su objeto. Y en esto pueden ser objeto, ahora vamos a ver, una gran diversidad de bienes, materiales, inmateriales. Pero lo más importante es su finalidad, la finalidad de uso público. Voy a ver el chat porque ahí justo veo que me están haciendo una pregunta, perdonen, ¿eh? No puedo ver los mensajes del chat, disculpen, ¿eh? Espera que voy a ver si puedo. No tengan inconveniente en hacer preguntas con el micrófono. Ahí, Sofía, ¿vos querías preguntar algo? No. Bueno, no sé si me estoy perdiendo algún mensaje de chat. Bueno, cualquier cosa, enciendan su micrófono y pregunten. Entonces les decía que la finalidad, bueno, son estos tres aspectos que determinan el fundamento del carácter de la noción, digamos, ¿no? Y entonces llegamos a la definición de dominio público. Es una propiedad pública. Entonces, es propiedad, pero no es la propiedad del derecho civil, es una propiedad distinta. Es una propiedad pública, de derecho público, caracterizada por una amplia serie de limitaciones impuestas en razón de su destino, del destino de los bienes que lo componen, y que nace con el acto de afectación, que ahora vamos a ver. Entonces, alguien diría, no, esto no es una propiedad, porque si el Estado no lo puede vender, no lo puede embargar, tiene una serie de limitaciones, entonces, ¿qué clase de propiedad es? Bueno, justamente es régimen exorbitante. Esto es el derecho administrativo. Algunos, por supuesto, hay corrientes abolicionistas, doctrinarias del derecho administrativo que tienden a la consideración, a la abolición de toda prerrogativa por parte del Estado, porque confunden la prerrogativa con el autoritarismo de otras épocas, que sí ha estado presente en el derecho administrativo. Lo que ocurre es que esta mirada doctrinaria no tiene en cuenta que para equilibrar esa prerrogativa,
están también garantías que son exorbitantes del derecho privado, es decir, que no tienen los particulares frente a otro particular en el ejercicio de sus derechos de propiedad. Vamos a ver cuáles son entonces los elementos del dominio público. Primero, como dijimos, un elemento subjetivo, que es quién es el titular, dijimos nación, provincia, municipios, e incluso entes autárquicos. No son sujetos de dominio público los concesionarios de servicio público. Ahora vamos a ver el tema del concesionario al final. Ni tampoco los entes públicos no estatales. La iglesia, colegios públicos. Otro elemento es el objetivo, son los bienes materiales e inmateriales sobre los que recae. Ahora vamos a ver ejemplos o cómo pueden componerse esos bienes. El tercer elemento es su finalidad. Tiene que ser destinado al uso público, que puede ser directo o indirecto, ahora vamos a ver. Si yo hago en mi campo una calle para llegar de la casa al extremo del campo, esa calle es una calle, pero no está destinada al uso público. La puedo usar yo solo, es parte del ejercicio exclusivo de mi propiedad y no la puede usar nadie más. Distinto es la calle que va desde la puerta de mi propiedad hasta el pueblo. Esa la puede usar cualquiera y yo no puedo decir porque esta calle pasa por mi campo, yo soy el frentista, acá usted no puede pasar. El cuarto elemento es el legal, y esto es, o el normativo. El elemento normativo, este elemento es muy importante porque tiene que ver con la concepción de dominio público no como noción natural o de derecho natural, que los bienes son públicos, sino como noción jurídica. Los bienes son de dominio público porque hay una norma que así lo dispone. Esto es importante. El elemento normativo es importante. Ahora vamos a ver en detalle, pero es necesario que una ley formal disponga que determinados bienes son del dominio público, sobre todo en el caso. Ley formal referido a los bienes naturales, ríos, plazas, caminos. El Congreso Nacional, por ser una materia civil en la acepción de civil constitucional como materia delegada por las provincias a la nación. Es decir, es una materia civil, quiere decir que las provincias delegaron la delimitación de los bienes del dominio público naturales a la nación para que el Congreso Nacional diga cuáles van a ser. Y entonces está el Código Civil y Comercial que delimita cuáles son los bienes del dominio público para separarlos de los bienes para separarlos de los bienes privados. Después el régimen lo va a disponer cada jurisdicción para la gestión de sus bienes públicos, sea las provincias, la nación tendrá también sus bienes públicos nacionales, o los municipios. Y después, como parte de este último elemento normativo que les mencionaba, está el acto administrativo. Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero decíamos que los bienes naturales, ríos, arroyos, islas que se forman naturalmente, son bienes naturales
que tienen una afectación al uso público normativa por ley del Congreso. Porque el Código Civil y Comercial dice que todos los ríos son del bien del dominio público. Pero después, los bienes del dominio público artificiales, vamos a, por ejemplo, se va a hacer la ciudad judicial, se va a construir un edificio. Bueno, ese edificio puede ser cualquier cosa, una obra pública, se hace con fondos del Tesoro. Eso es una obra, va a tener que hacer una obra pública, no la va a poder hacer el Estado de cualquier manera, tendrá que llamar a licitación, régimen exorbitante. No puede comprar el Estado de cualquier manera, ni adquirir servicios, ni obra pública de cualquier manera, régimen exorbitante. Ahora, ese bien, como que es producto de esa obra pública, necesitará un acto administrativo que lo afecte al uso público, que va a ser el funcionamiento de los tribunales. Porque los edificios, los monumentos, son bienes del dominio público artificial. Ahora lo vamos a ver. Entonces, 4 elementos: subjetivo, objetivo, teleológico y normativo. 4 elementos que integran la noción de dominio público. Vimos entonces el concepto y ahora, como noción más restringida o más precisa, vamos a definirlo. Definirlo es los contornos más delimitados. Conjunto de bienes de propiedad del Estado, lato sensu, afectados al uso público, directo o indirecto, de los habitantes y sometidos a un régimen jurídico especial de derecho público exorbitante del derecho privado. Vamos a seguir entonces. Esta sería la definición, es como si hubiéramos llegado al corazón de la clase, pero ahora vamos a tratar de desmenuzar la definición. Llegamos como al pico, ahora empezamos el descenso. Decíamos que es propiedad pública distinta de la civil. Propiedad pública distinta de la civil. Tiene, como decíamos, 2 caracteres principales. Inalienable, el Estado no lo puede vender, no lo puede gravar, no lo puede hipotecar. No lo pueden embargar los particulares que aspiran a cobrarle una deuda al Estado. Por ejemplo, ¿se pueden embargar los fondos públicos? Bueno, los fondos públicos es otra cosa, que es otra cuestión ajena al dominio público. Pero si un particular no cancela una deuda y un juez puede ordenar su embargo, pero puede ordenar embargo de fondos y valores que estén depositados en una cuenta de un particular, o puede embargar un bien que esté registrado a su nombre en el registro. El Estado Nacional tiene registrado a su nombre los ministerios, pero yo no le puedo embargar la plaza. Frente a un juicio de responsabilidad del Estado, con una sentencia condenatoria firme del Estado Nacional, con una indemnización de pesos, yo puedo, bajo ciertas circunstancias muy calificadas y que no vienen al caso, pero yo podría llegar a embargar cuentas al Estado. Yo puedo embargar cuentas, pero no puedo embargarle la plaza del pueblo al municipio. Y decir, bueno, si no tiene plata, le embargo la plaza o una parte de la plaza y bueno, y ahí me hago la casa o hago algo. No se puede. Eso es característica del dominio público. Esperen que me voy a prender una luz porque ya me estoy quedando oscuro. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo ok? Bueno.
Pero además de ser, entonces, como decíamos, inalienable, es imprescriptible. Es decir, no se puede adquirir por usucapión. Y entonces, imaginemos para empezar a ya bajar un poco a tierra, digamos, estos conceptos que pueden resultar un poco teóricos. Y imaginemos una casita precaria construida al costado de la vía. Y entonces dice, bueno, pero mi abuelo vivía allá en esta casita, después vivió mi papá y yo soy nieto. 60 años hace que vivimos acá. Bueno, ahora vamos a ver las dificultades que trae esto, que no es tan simple. Vamos a ver si es posible desafectar por el uso. Ahora después la práctica tiene su riqueza y sus complejidades, ¿no? Pero en principio no puedo oponer el transcurso del tiempo, el particular no puede oponer el uso privado en el transcurso del tiempo como modo de adquirir el dominio público. Y esto, como les decía al principio, busca que el dominio público se mantenga. Por eso una de las características del objeto, del elemento objetivo, es que perdure en el tiempo. Por ejemplo, por eso se habla siempre de inmuebles, de cosas que perduren en el tiempo. Alguien por ahí me van a preguntar, ¿y los lápices del ministerio son bienes del dominio público? Bueno, no está hecho para un lápiz, para una goma, para la Coca-Cola que están en la heladera del ministro. Aunque sí tienen un régimen especial, porque se compran de manera especial, pero no se le aplican todas estas características porque no tiene sentido. Entonces, hablamos de cosas que perduran en el tiempo. Bien, entonces vamos a ver, para seguir profundizando la noción, ¿cómo se clasifican? Bueno, vamos a ver, al ver las clasificaciones, más allá de lo teórico que puede resultar, nos resultan ilustrativas para ver de qué estamos hablando. Se clasifican en razón de su titular, dijimos, pues el Estado nacional, provincial, municipal. En razón de su origen, ya dijimos, natural o artificial, una calle o un río. En razón de su materialidad, pueden ser cosas o derechos. En razón de su composición, ahora vamos a ver, terrestres, hídricos o aéreos. Y en razón de la jurisdicción aplicable, también ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se afectan y cómo se desafectan? Bueno, esta actividad, esta actividad tiene dos momentos. El momento objetivo o material, que se vincula con la existencia del bien, y el momento subjetivo o intencional, que es la declaración de voluntad del legislador, en el caso de los bienes, como hemos dicho, naturales, o de la autoridad competente para dictar el acto administrativo de afectación o para desplegar la conducta que configure un hecho administrativo. Hay una mano levantada. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Puede hacer, ¿eh? Bueno. Ah, acá veo, perdón. Veo acá, ahora sí ya puedo ver el chat, así que los que quieran preguntar, pregunten libremente. Bueno. Entonces, decía, los bienes naturales requieren ley formal, los artificiales requieren acto o hecho. Por ejemplo, hecho, ustedes dicen, pero ¿a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, podría ser la inauguración. La inauguración librada al uso público de un monumento.
sería un hecho administrativo, no hay acto, pero sería difícil oponer que no hubo afectación, si hubo una manifestación de voluntad. Tiene que haber manifestación de voluntad de librar al uso público y que eso ocurra, digamos, ¿no? Por ejemplo, una plaza. En el pueblo, como hay en la ciudad también, en las ciudades a veces hay lotes que se limpian, se ponen unos juegos para niños, se inauguran y se dejan librados al uso público. Eso es un hecho administrativo que afecta ese inmueble para el uso público. Al tiempo viene alguien y pone una casillita, pone un techito y dice, bueno, yo ahora empiezo a devengar el tiempo, a transcurrir el tiempo para el día de mañana oponer la prescripción adquisitiva. Bueno, va a tener que remontar la posibilidad de que el Estado le oponga el hecho administrativo de afectación. Aunque no hubiere acto, que es lo natural. Lo natural es que haya un acto administrativo y eso sería lo más prolijo. Pero lo que pasa es que la realidad tiene su riqueza y no siempre está todo tan prolijo, pero yo les cuento, digamos, lo que sería lo más prolijo, que si ustedes fueran el abogado del municipio, recomendarían al intendente que dicte un acto para proteger al municipio y que el día de mañana, pero bueno, a veces son cosas que no ocurren. Y ahí se presentan después los conflictos, ¿no? Bueno, con la desafectación pasa lo mismo. Es decir, podría ocurrir, como ocurrió con las privatizaciones, que con el paralelismo de las formas, la autoridad que afectó desafecte. Entonces el legislador en algunos casos, o el Poder Ejecutivo en otros, desafectó bienes del dominio público, manifestó la voluntad de retirar del uso público, eso es desafectar, retirarle la finalidad, el destino de uso público a un bien determinado y por consecuencia, ¿qué pasa? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les parece que ocurre con la desafectación? Dos alternativas tienen para decirme. Si quieren les doy las dos alternativas. Vayan pensando. Una, pasa a los particulares, si se desafecta, pasa a los particulares o al dominio privado del Estado. ¿Qué se les ocurre? Muy bien, al dominio privado del Estado. Es decir, la desafectación lo que hace es retirar del uso público, pero sigue siendo propiedad estatal. El titular del bien sigue siendo el Estado. Ahora vamos a ver qué régimen jurídico tiene, muy parecido a la propiedad privada, pero sigue siendo del Estado. Después lo tendrá que vender si lo quiere pasar a que sea titularidad de un particular. Pero fíjense cómo una privatización, por ejemplo, es un acto complejo en donde exige, primero, desafectación del uso público. O si quiere vender lo que era el ministerio, por ejemplo, tribunales, quieren hacer la ciudad judicial. Y entonces estaba diseminado todos los tribunales en 40 edificios. Y el Estado lo que quiere hacer es armar hace una obra pública, un solo inmueble, ahí está todo pero va a financiar esa obra pública con la venta de los 40 inmuebles en donde estaban todos los tribunales diseminados. Y entonces, ¿cómo hace? Bueno, primero desafecta los 40 inmuebles, estos pasan al dominio privado del Estado, y después los vende a través de subasta. No, el Estado, uno dice, bien, sí. ¿Alguien quería preguntar algo? No. Bueno, entonces después lo tendrá que vender y vamos a ver
que Alfredo, vos querías decir algo. Sí, profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Consulta. ¿Qué sucede cuando el Estado hace un uso, digamos, irracional de ese régimen exorbitante en el caso, yo vivo acá en Capital, un ejemplo, y la Nación, el gobierno nacional, antes de irse a la gestión anterior, le vendió a la ciudad de Buenos Aires un montón de terrenos. Eh, Se cuestiona acá mucho el valor de esos terrenos dentro de la ciudad. Y que eran terrenos que pudieron tener una afectación pública y ahora pasaron al dominio privado, digamos, del gobierno de la ciudad y que los usan para otro tipo de finalidades, digamos. Bien, ¿Cómo funciona perfecto. ahí? Es una buena pregunta. Ahí, supongamos, digamos, el Estado Nacional para vender esos bienes, eh, si fueran, eh, se dice que cuando se vende entre personas públicas, no sería necesaria la desafectación en la medida que se mantenga el uso público. Pero probablemente no sea el caso de tu pregunta, en donde, si yo no recuerdo mal, lo escuché periodísticamente al tema, así que no lo conozco, pero me parece, o si no vos corregime, pero en ese caso eran bienes del dominio privado del Estado, que es del Estado Nacional, que se vendieron y pasaron a formar parte de el dominio privado del Estado de la ciudad. Supongamos que fuera así, si fuera así, eso no tiene ninguna dificultad en cuanto en cuanto a la materia que estamos viendo del régimen de dominio público, pero sí tiene que ver con con la validez del acto. Es decir, el acto de transferencia, el acto que ordena la transferencia, puede ser nulo. Y en ese caso tendrá que ser cuestionado, se agotará la vía administrativa y después se habilita la instancia judicial para su cuestionamiento y ahí se examina. El objeto es lícito, la causa es válida, el precio era el que, bueno, todas estas cuestiones, pero yo creo que esa pregunta y esta cuestión, corregime si me equivoco, pero probablemente tenga mejor respuesta en el capítulo, vamos a decir, de acto administrativo, porque no sé si hay un... Ahí lo que se cuestionaba era el precio, por ejemplo, pero no que era imposible, que había una imposibilidad de transferir por una cuestión vinculada con la noción de dominio público, porque eso no habría problema. El Estado Nacional puede vender, puede desafectar y vende. El tema es que lo haga bien, que lo haga, digamos, Sí, con perdón, sus elementos válidos. Por ejemplo, que sea competente, que sea el objeto, que tenga la causa. No sé si te contesté, sí, Germán. sí, me contestó, profesor, sí. Eh, Particularmente, y el Estado en este caso, el Ejecutivo lo realizó vía decreto. Sí. Bueno, ahí, por paralelismo de formas, vos tenés, si los bienes eran, si los bienes eran artificiales, inmuebles, no habría un problema de competencia para la desafectación. Eh, para la desafectación. Pero no me quiero meter digamos, en esa transferencia porque no conozco, digamos, y ahí ya entramos digamos, hoy vamos a ver dominio público, afectación y desafectación. Otro tema sería cómo vende el Estado, cómo vende, que sería el régimen del dominio privado del Estado.
Y acá creo que sí, ahí sí es pertinente y ahí apunta tu pregunta. Y, yo creo que a donde apuntás es cierto que tiene un régimen distinto de los particulares, no puede vender de cualquier manera, tiene que seguir un procedimiento reglado, es decir, así como tiene que hacer una licitación para comprar, tiene que hacer un procedimiento reglado, subasta, depende del bien, los montos, tiene que, el acto tiene que ser dispuesto por autoridad competente, eso es lo que vos recién señalabas, puede ser que sea por decreto del Poder Ejecutivo o sea necesario en algún caso ley del Congreso. Bueno, todo eso formaría parte de ese régimen que habría que examinar según el caso. En principio, decíamos eh, que se rige por el paralelismo de forma, es decir, el que pudo afectar, puede desafectar. Si es un bien natural, podría ser el Poder Ejecutivo el que desafecte por acto. El acto, el acto administrativo del Poder Ejecutivo se llama decreto. Pero no contesto para nada la inquietud puntual, Germán, porque no lo conozco, la verdad. Te doy así una respuesta genérica, probablemente no exhaustiva. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, seguimos con para ilustrarnos un poco, seguimos con la composición del dominio público. Puede ser terrestres, habíamos dicho, calles, parques, plazas, caminos, ministerios, tribunales, escuelas, universidades, comisarías, prisiones, hospitales, monumentos, cuarteles, buques de guerra. Dominio público marítimo. Esto nos hace, digamos, doy muchos ejemplos para ver hasta dónde, de qué estamos hablando, cuál es la delimitación de la materia. Dominio público marítimo, mar territorial, habíamos mencionado, ríos, arroyos, lagos, islas, las formaciones, porque algunas islas pueden ser propiedad de los particulares, pero todo lo que se forma, para los que vivimos cerca digamos, del delta, lo vemos permanentemente, con la que se baja, con la bajante del río Paraná, casi todo isla. Ahora, lo que era antes el río Paraná, ahora es todo isla. Bueno, eso es bien del dominio público. Hay que ver, porque algunos clubes de las riberas dicen, bueno, ampliaron un poco su frontera, pero bueno, eso se discutirá o se podrá discutir. ¿De quién es eso? ¿Del club? Clubes de regatas o es bien de dominio público? Para discutir, para pensar. Dominio público aéreo, el espacio aéreo, que es lo delimitado después de lo que se puede construir, que es del particular, según la codificación, 2 pisos, 10 pisos, 50 pisos, de ahí para arriba, hasta donde, y hasta donde puedan ejercerse derechos, no sé, hasta el espacio sideral no, pero bueno, hasta donde pueda volar un avión, por ejemplo, o el espacio radioeléctrico. Son bienes del dominio público inmateriales. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho esa clasificación? Y después en el programa se mencionan las universalidades públicas. No tiene que ver con la universidad, sino con conjunto de cosas que todas integran un bien. Por ejemplo, una biblioteca, un museo, un zoológico. Y después vamos a ver lo del uso. ¿Se acuerdan que decíamos que el uso es lo que determina o que fundamenta este régimen especial? Puede ser común o general. Perdón, puede ser común o privativo. El uso común es el caminar por la calle, es libre, gratuito normalmente. El uso privativo es el permiso. El uso privativo se puede dar por permiso o por concesión. Ahora vamos profundizando un poquito más. Es el dominio público. La calle es libre, pero yo le puedo dejar, le doy permiso a un carrito para que venga a Panchos. Es un permiso.
que por esencia es precario, discrecional, se puede revocar en cualquier momento, no tiene plazo. Pero para bienes que tienen mayor importancia, porque exigen inversiones de los particulares y que necesitan, ahora voy a la pregunta, uso común u especial, ahora lo vemos. Claro, justamente a la pregunta de Germán, ¿uso común o especial es lo mismo? No es lo mismo. Justamente, el uso especial sería el privativo. El uso especial es el que, el bar. El bar le dan un permiso para que ponga sillitas en la calle. Bueno, entonces, ¿quién puede usar la sillita, el lugar de las 4 mesas que tiene en la vereda? Bueno, lo puede usar el bar y sus clientes. No es libre ya, no es común. Pero ese permiso para que pueda poner las mesitas en la vereda, primero puede ser gratuito o oneroso, bueno, hay un montón de cosas, pero si de repente hay mucho tránsito en la calle, dice el municipio, bueno, se revoca el permiso. Vamos a dejar acá porque necesitamos. Ahora, si yo tengo que poner un kiosco de revistas, yo necesito un poquito más. O sobre todo para bienes un poco más grandes que el kiosco de revista, que se puede discutir si es permiso o concesión. Después está la realidad que nos dice, hay que delimitar, ¿qué es esto? ¿Un permiso o una concesión? Para bienes o para inversiones más grandes, por ejemplo, un bar, por decirles, en el golf club el Estado quiere brindar a los socios o en el zoológico quieren poner una confitería. Bueno, no hay, no hay, no hay, el particular va a hacer la inversión, pero bueno, si va a poner $500.000 para la construcción o 100.000, bueno, por lo pronto necesita que que el Estado que le asegure un plazo para recuperar esa inversión y obtener una ganancia, si no, no va a tener interés y no se hará la confitería. Entonces, eso se regula por concesión, es un poquito más robusto el derecho del particular para el uso. Entonces tiene un plazo, ya el Estado no va a poder revocar el permiso discrecionalmente en el momento que él dé. Bueno, vamos a tratar de terminar rápidamente, así no me excedo. A ver, había una pregunta. El pedido de un magistrado para retirar tierras a una institución. Bueno, bien, es una buena pregunta, Rodolfo. Vamos a la protección del dominio público. Tiene dos caras. Primero, la autotutela. Entonces, hay una manifestación en la calle, se juntan 4 que quieren pedir, no sé, cualquier cosa. Y entonces, ustedes se acuerdan la distinción entre policía y poder de policía. Poder de policía y poder regulatorio, es otra cosa. Pero después está la policía como actividad de autotutela que tiene la administración para resguardar el uso común de los bienes públicos. Tiene que resguardar el uso común. Por ejemplo, si a mí me gusta esta plaza y yo me pongo un cerco y digo, bueno, acá esta parte no va a ser de uso común, la voy a usar yo porque acá voy a hacer, bueno, viene la policía, me saca el cerco y listo, y se acabó. No necesita ir a un juez a pedir que retire el cerco. Eso es autotutela, la autotutela del dominio público por la policía. Se dispone, tiene que garantizar el uso común de las calles, la circulación. Ahora, ocurre que hay casos, no sé si estoy contestando exactamente tu pregunta, pero por ahí puedo ser aproximado. Hay casos, por ejemplo, me dio la concesión del bar del golf que les mencionaba. Yo puse $100.000, pero resulta que venció el plazo de 5 años que me dio, yo a los 2 años y medio recuperé la inversión, 2 años y medio seguí ganando plata, y la verdad que estoy contentísimo acá, no me saca nadie. Ahí no puede ir la policía, ya exige la intervención judicial. Y para eso está la figura del lanzamiento, que hay una ley especial en el régimen nacional, pero los regímenes
locales pueden tener figuras parecidas, en donde tendrán que ir al juez local a que les libre la orden de lanzamiento, que es un desalojo, pero un desalojo fulminante. Es decir, que no hay intervención del particular. Es decir, el juez ordena el lanzamiento. O sea, el Estado pide el lanzamiento, el juez lo ordena. No, pero que el acto de rescisión es nulo. Entonces, el particular, ¿qué hace cuando pasa esto? Bueno, cuestiona el acto de rescisión, que es que le sirve de causa al lanzamiento. Y lo va a cuestionar y pide una medida cautelar que no se ordene el lanzamiento. Bueno, todo eso va a pedir daño y perjuicio. Responsabilidad de Estado por actividad lícita, ilícita, lo que sea. Pero el lanzamiento se cumple. El VAR se sale. Eso es la protección es una protección, como le diríamos, calificada. Respecto de un desalojo común. ¿Desalojo común cuánto dura? Bueno, fíjense cuánto dura un lanzamiento. El lanzamiento en un mes está fuera. Bueno, no sé si contesté porque en cuanto a tu pregunta, Rodolfo, podría ser una pregunta más difícil. Se trata de una casa que se construyeron los mapuches en un parque nacional. El lanzamiento, se pide el lanzamiento. Entonces, la Administración General de Parques Nacionales pide el lanzamiento porque esto es bien de dominio público, es un parque nacional, y hay una familia de mapuche que construyó una casa. ¿Se lanza o no se lanza? Porque alguien diría, no, pero esto es si es una concesión, si es una vivienda, no. O, por ejemplo, en un ministerio, la portera, el Estado Nacional pidió el lanzamiento de una persona que estaba, que el hijo era el portero, falleció el hijo y había quedado la madre, una cosa así. Bueno, entonces, ¿se puede lanzar o la portera puede seguir ahí? ¿O hay que hacer un desalojo del derecho privado? Ese es un poco los problemas que se presentan en la práctica y las dificultades para después, la realidad no es todo tan simple. Y tampoco es tan simple dejar a una persona en la calle. Entonces, ¿cómo se instrumenta esto? Lanzar no quiere decir dejar en la calle, por ahí el Estado Nacional tendrá que proveer de otro lugar. Pero lo que sí tiene que garantizar es el uso público, es decir, si el ministerio necesita ese espacio, a lo mejor tiene que proveerle provisoriamente una vivienda hasta tanto pueda tener otra, no sé. Bueno, se nos hizo el tiempo, no sé si hay alguna duda, si no, lo damos por terminado, si alguien tiene, si no hay alguna inquietud, lo damos por terminado, espero que se hayan cumplido, aunque sea mínimamente, los objetivos que decíamos al principio para entender un poco de qué se trata este tema que es un poco árido del dominio público. Bueno, espero que les haya servido y que les vaya muy bien en el examen. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego.